Es tiempo de pensar, Muchacho, estudio. El día de hoy vamos a considerar un pasaje de Juan 5. Es un pasaje muy hermoso que nos habla precisamente de ese carácter compasivo de Cristo. Hemos estado explorando los rasgos de carácter del Señor, y pues Él muestra su presencia y su poder en toda la Biblia, pero hay puntos donde nos muestra, como aquí, un carácter muy compasivo y muy amoroso. Es el libro de Juan 5, y lo voy a leer de corrido para, como es costumbre, después dar un pequeño análisis y hacer observaciones. Dice así la palabra del Señor en Juan 5. El título es El paralítico de Betesda, y dice: después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, y otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo. Y era el día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Vemos que en este pasaje, pues tan corto, son 18 versículos, encontramos una serie de acontecimientos aquí muy importantes. Pero creo que una de las cosas que más llama la atención es la iniciativa de Jesús. Cuando en el verso 6 le dice a este paralítico: ¿quieres ser sano? ¿Qué pregunta, no? ¿Qué pregunta tan, a la vez tan hermosa, pero a la vez tan obvia? ¿Verdad? El Señor sabe perfectamente los pensamientos de todos nosotros, y le pregunta al que lleva 38 años: ¿quieres ser sano? Y entonces él le dice: pero es que no tengo quien me meta al estanque, porque
era ya una situación de costumbre que de tiempo en tiempo venía un ángel y movía el agua, y cuando eso pasaba, los enfermos querían entrar al estanque de manera inmediata, pero él estaba completamente impedido para entrar allí. Por eso la compasión del Señor es algo maravilloso, ¿no? Se conoce por este pasaje que este hombre pues estaba ahí permanentemente o muy frecuentemente para tratar de ser sano a través de lo que pasaba con ese ángel. Eso de por sí es maravilloso. Pero Jesús, al preguntarle, ¿quieres ser sano?, que es una pregunta, como dije al principio, pues realmente muy obvia, porque cualquiera de nosotros le respondería, claro que sí, Señor, tengo 38 años aquí postrado, ¿no? Y se dice fácil, pero 38 años es un mundo de tiempo, es un tiempo enorme. Aunque decimos que la vida se pasa rápido, cuando estás en una condición de sufrimiento, el tiempo pasa lentamente. Entonces, aquí Jesús toma la iniciativa. Eso es lo que llama la atención poderosamente en el verso 8. Le dice, levántate. Ya no fue necesario que este hombre se acercara a las aguas. Ya no fue necesario que esperara al ángel mover el agua. Ya no fue necesario que hiciera nada de eso. Jesús le dio de su amor, tuvo compasión de él y le dijo, toma tu lecho y anda. ¿Verdad? Aquí lo vemos claramente. Él se levanta de inmediato, dice, y al instante aquel hombre fue sanado. Cuando vemos este tipo de versos en la palabra, hay personas que se llaman a sí mismos cesacionistas, es decir, que son personas que creen que este tipo de dones ya no están presentes en los cristianos de hoy. Esto lo hizo Jesús mismo, ¿verdad? Fue una sanidad prodigiosa que la hizo Jesús. Sin embargo, hay partes de la palabra donde el Señor nos llama a nosotros a hacer cosas. Dice, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios, etc. Y a veces yo cuestiono a esas personas que dicen que estos dones ya sanaron. Honestamente, cuando hablo de Cristo, cuando hablamos de Cristo, estamos hablando del Dios Todopoderoso y Eterno, ¿no? Que de alguna manera en Él reside este poder, pero ese poder no ha cambiado. Y si Él deseara hacer algo a través de nosotros lo único que tenemos que hacer es conservar la fe. Porque ¿qué tal que Dios te llama a orar por alguien que esté enfermo y pedir en el nombre de Jesús, que es como nos enseñó a orar, que sea sano? Tenemos que creer en nuestro interior que Él lo puede hacer. Y les digo con toda honestidad que el Señor lo ha hecho. Sin embargo, pues hay muchas voces que se levantan, personas incrédulas que te pueden decir, no, pues yo no creo que esos dones sean. En realidad, Dios sigue siendo el mismo hoy y por los siglos. Entonces, yo no encuentro en la Biblia una justificación a decir que esto ya cesó. Porque entonces, ¿qué clase de Dios tenemos? ¿Es un Dios que cambia con el tiempo? ¿Es un Dios que ya no tiene el mismo poder que tuvo al principio? Pues yo no tengo ese poder. Nadie de nosotros se puede atribuir un poder tan especial como el de sanar a los enfermos. Solamente Él. Él es el que da vida, el que sana, el que da y quita la vida, ¿no? Y si nuestra vida está siendo probada a través de la fe, pues lo menos que podemos hacer nosotros como cristianos es creer que Dios puede hacer un milagro. Entonces, que sean estas escrituras las que nos indiquen que Cristo es misericordia, Cristo es compasivo, Cristo tiene iniciativa. Él mismo le dice, levántate, levántate. Después de 38 años, si alguien aquí se ha lesionado un tobillo o un brazo o algo, sabes que después de una semana de estar enyesado,
no puedes ni mover la mano de cómo está de entorpecida. Este hombre tenía 38 años postrado. Entonces, estamos hablando de con qué dificultad se pudo haber levantado después de 38 años. Pero la palabra lo dice que se levantó al instante. Entonces, para nosotros es una fuente de fe este tipo de palabras. Si Dios puede con esto, puede con cualquier cosa, levantar muertos, hacer nuevas criaturas, en el Espíritu darnos vida nueva, puede sanar el cáncer, puede sanar cualquier situación, puede sanar cualquier dolencia. Solamente necesitamos creer que Él lo puede hacer y esperar en Él, esperar en que su compasión nos alcance, ¿no? Y dice, tomó su lecho y anduvo. O sea, no solo se levantó, tuvo la fuerza para tomar el tapetito donde estaba ahí inclinado, sentado en cuclillas, y tuvo la fuerza para levantar ese tapete. No sé si fuera algo pesado, pero tuvo la fuerza para levantarse él mismo y para levantar el lecho y caminar. O sea, el milagro más prodigioso que se pudo haber visto. Ahora, ¿cuál es el problema? Que en el verso 9 se está identificando allí que los religiosos de la época, judíos recalcitrantes, de estos que no entienden razones, dicen, es que era día de reposo aquel día. Entonces el verso 10 dice, los judíos dijeron a aquel que había sido sanado. Mira, no, ni siquiera se alegraron, O sea, imagínate la frialdad, la terrible frialdad de unos religiosos que ni siquiera fueron para dar gloria a Dios y para felicitar al hombre, para abrazarlo y decirle, eres sano, gracias a Dios, ¿no? Le dicen, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho, no está permitido que lleves tu lecho, no tienes que hacer ningún trabajo en el día de reposo. Qué corazón tan endurecido de estas personas, qué corazón tan terriblemente de piedra, ¿no? No te es lícito, o sea, nuestras leyes, según ellos, están por encima del que te sanó. Eso es lo que están diciendo. Nuestras leyes aquí en la tierra están por encima del que te sanó. Pues ¿quién es ese que te sanó, no? Y él le respondió en el verso 11, el que me sanó, él mismo dijo, toma tu lecho y anda. Entonces, estás viendo también ese corazón obediente de ese hombre, ese corazón necesitado, donde un hombre le dice, un hombre desconocido, que es Dios mismo, bendito sea el Señor, le dice, levántate después de 38 años y toma tu lecho y vete tranquilo a tu casa, ¿no? Y entonces él obedece. Pues ¿cómo no va a obedecer si tenía 38 años ahí postrado el pobre hombre? Sí, ahora sí que tenía necesidad de limosna, si estaba postrado. 38 años pidiendo limosna, causando lástimas a la gente que pasara por allí, y de repente viene el Señor Todopoderoso y le dice, tengo misericordia de ti con sus hechos, se lo dice, y tengo compasión de ti, levántate, es tiempo de que te levantes. Y entonces le preguntaron, siguen ahí los judíos haciendo de las suyas, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. O sea, era un completo desconocido en ese momento para él, pero tuvo el poder para levantarlo de la parálisis. Y dice que después, en el verso 14, le halló Jesús en el templo. Ahí ves algo muy interesante, que el hombre tomó su lecho y anduvo, ¿y qué hizo? Pues parece que lo primero que hubiera hecho es ir al templo, que ahí se estilaba, y pues ir a dar gracias a Dios, ¿no? Eso sería lo primero que se nos viene en mente cuando nos damos cuenta de que él halló a Jesús ya en el templo. Si hubiera podido ir a su casa, glorificando a Dios y todo, pero
se hubiera podido ir a su casa. Sin embargo, ahí halló a Jesús. Y entonces dice el Señor, le dice, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Alguna vez habíamos comentado que los pecados pues no necesariamente producen enfermedades. Sin embargo, aquí el Señor Jesucristo dice, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Entonces, nuestra conclusión quizá más cercana a la palabra es que el pecado produce daños severos en nosotros y puede llegar a tocar nuestro cuerpo, ¿no? O sea, que nuestro pecado sí nos lleve a tener alguna enfermedad, porque aquí lo está diciendo el Señor. Pero son cosas que a veces decimos, yo me acuerdo que se los dije antes en otro estudio, y porque el contexto de esa ocasión decía que esa enfermedad era para que el Señor fuera glorificado. No sé si lo recuerdan, pero aquí el Señor Jesucristo le dice, no peques más. Y entonces a nosotros, como una conclusión teológica pues, de las palabras de Jesús, es que el pecado es riesgoso. El pecado produce daños en nuestra mente, en nuestro corazón y aún en nuestro cuerpo físico, según lo que aquí está descrito, ¿no? Porque dice el Señor, está en letra roja, y dice que no te venga otra cosa peor. Entonces, ¿qué conclusión podríamos extraer de aquí? Bueno, que el pecado es muy riesgoso y deshonra al Señor, ¿no? Y que produce efectos en nosotros y en la gente que amamos, ¿no? Atrévete a leer y cambia tu destino. La Biblia es la voz de tu Creador y tiene todo el poder de su Espíritu para que tengas vida abundante. Este maravilloso libro te hará saber quién realmente eres y cuál es tu destino eterno. Sobre todo te mostrará quién es Dios y su plan eterno para ti. Siempre recomendaremos que sea tu fuente suprema de sabiduría, así que no tardes en conocerla. También hemos escrito varios libros que te pueden ayudar a crecer en tu relación con Dios, porque en ocasiones las experiencias de otras personas nos enriquecen grandemente, si es que están basadas en la sana doctrina bíblica. Encuéntralos en Amazon Libros, en el enlace tini.cc/Moushaki, mismo que dejamos escrito en la descripción. El verso 15 dice, el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Allí ya identificó a su sanador delante de los que le estaban exigiendo quién es el que te sanó, ¿verdad? Porque ellos tenían una intención muy clara. La intención era matar a Jesús, lo dice más adelante. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Entonces, ahorita terminamos con el verso 17 y 18. Aquí llama mucho la atención nuevamente esta tremenda maldad que los judíos tenían y que los religiosos de todos los tiempos también tienen, ¿no? El hecho de dejar de ver las maravillas de Dios por estar enfocados o estar ensimismados en una serie de mandamientos de hombres que no glorifican a Dios, ¿no? Ninguno de estas personas glorificó a Dios por la sanidad del hombre. Y dice, Jesús les respondió. Ahí Jesús encara aquí a estas personas y les dice algo que les vuelan los sesos, ¿no? O sea, les truenan los fusibles, no sé cómo decirlo, ¿no? Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. A ver, una preguntita. ¿Esta es una contradicción en cuanto a lo que dijo el Señor cuando creó el mundo, que dijo que 6 días trabajaba y al séptimo iba a descansar? ¿Sería una contradicción? La verdad es que parecería que sí,
Pero aquí enfáticamente Jesús está diciendo, yo no paro de trabajar, estoy todo el tiempo trabajando. Entonces, el día de reposo fue una institución de parte de Dios, que fue una enseñanza muy clara de que debemos tomar tiempo para meditar en la palabra del Señor, ¿no? Pero Jesús vino a enseñarnos que tú puedes orar sin cesar, estar en comunión permanente con Dios y estar siempre activo en la palabra. ¿Que es importante para nuestro cuerpo descansar? Sí, pero el descanso del día de reposo no era para descansar y no hacer nada. Según lo que la Biblia enseña, era para dedicar tiempo a meditar en la palabra de Dios, a tener comunión con Dios, y en su tiempo era para que se hicieran sacrificios en la iglesia o en la sinagoga donde se reunían para expiaciones del pecado, ¿no? Y en alguna forma lo que está pasando aquí es que Dios, o Jesús en este caso, está modificando algunas de las cosas que se hacían en el Antiguo Testamento. De hecho, lo vemos claramente en lo que hemos estudiado. Él se convirtió en el último sacrificio. Después de él ya no hay más sacrificios. Y entonces, el día de reposo, recordemos una cosa, Jesús dijo, yo no he venido para abrogar la ley y los profetas, sino para cumplir la ley y los profetas. Entonces, es importante que tomemos reposo para estar en meditación, en oración y estar en comunión con Dios. Eso es innegable. Pero aquí lo que está diciendo es que el Señor trabaja todo el tiempo. Está en favor de su iglesia todo el tiempo. Y Él coordina y sostiene la creación todo el tiempo. Pero aquí el enfoque es ¿por qué estos judíos generaron tanta aversión o tanto rechazo a Jesús por el quebrantamiento de sus leyes humanas? Dice así el verso 18, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque Él les dijo, mi Padre, refiriéndose a Yahweh o a Jehová, al Creador, trabaja y yo trabajo. Entonces, al decir esto Jesús, ellos piensan, este hombre no solamente quebranta el día de reposo, sino que se está haciendo pasar por Dios, porque dice, sino que también decía que Dios era su propio Padre. Entonces, esto a ellos les derrumba toda su teología, pero también les está diciendo, yo soy el Mesías que están esperando, yo soy el ungido de Dios, yo soy el Hijo de Dios, el Hijo unigénito. Y dicen ellos, pues está siendo igual a Dios. Entonces, parte de lo que está pasando aquí es que ellos no logran discernir, no logran comprender que están ante el Hijo esperado, ante el Mesías esperado, y están totalmente contrariados por el hecho de que esta persona se presenta como Dios mismo. Pero aquí cabe una pregunta. Bueno, si tú eres religioso y estás tratando de cumplir las leyes para supuestamente honrar a Dios, y viene alguien y se te presenta y te dice que es el Hijo de Dios, entonces, ¿qué debes hacer? Y es lo mismo que pasa con nosotros, ¿no? Estamos tan metidos en nuestros conceptos y en nuestras creencias personales que viene alguien y te dice, sabes que Dios te ama, pero quiere que te arrepientas, que vengas a su presencia, que le reconozcas como tu Dios, como tu Señor, y que permitas que Él haga una obra nueva en tu vida. Y la gente dice, no, yo prefiero aferrarme a mis creencias religiosas, prefiero estar cobijado por esta supuesta paz que reciben los que están bajo el manto de estas creencias.
y dejamos pasar, como dicen por ahí, se nos pasa el camión, ¿no? Porque no podemos reconocer que Cristo Jesús es el Dios eterno. Ayer vi un video que se lo enseñé a Francis, que me impactó muchísimo. Me impactó muchísimo porque habla de un hombre musulmán que es dirigente o era dirigente de ISIS. Y esta persona se supone que está en prisión. Obviamente estás hablando de una persona que es mucho más despiadado que un sicario de los que se sabe que hay en Guatemala o en México o en Colombia. Son personas que son completamente desalmadas y que además están en contra del pueblo de Dios. Están en contra de ti y de mí, que somos hijos de Dios renacidos por Jesucristo. Están en contra del pueblo de Israel, están en contra de todo lo que sea Dios, el Dios verdadero. Y esta persona dice que estaba en su prisión y se le presentó el Señor y le dijo que lo había perdonado. Y él está conmovido, está muy conmovido en el video y dice, ¿pero quién eres, no? Y le dice el Señor, yo soy el camino, la verdad y la vida. Las palabras que alguna vez hemos estudiado acerca de Jesús. Y este hombre está completamente conmovido y dice, yo no entendía esas palabras porque nunca las había entendido. Y dice, yo sé que Alá, o sea, el Dios de los musulmanes, nos va a mostrar su misericordia, pero eso es cuando ya hayamos muerto y hayamos llegado allá, al lugar prometido, ¿no? Entonces dice, no puedo entender quién es esta persona que me está perdonando y yo siento la paz en mi corazón hoy, porque es un video actual. Y todavía le pregunta, ¿quién eres? ¿Quién eres que me estás perdonando y que siento la paz de tu perdón? Y le dice, yo soy Jesucristo, el Dios eterno, el que te está perdonando. ¡Wow! Yo honestamente me quedé con un sabor de boca hermoso por el sentir que Dios está haciendo su obra en este tiempo y en personas que son verdaderamente casos difíciles, ¿no? Personas que seguramente han matado a otros por su fe. Y esto ya son palabras mayores, pero esto está pasando hoy en día. Y es maravilloso ver que la iniciativa, igual que la tuvo con el paralítico de Bethesda, el Señor, pues en estos días tuvo misericordia de este hombre en alguna parte del planeta que está prisionero por ser un terrorista, extremista, y Jesús mismo se le presenta y le trae la salvación a su alma. A mí me parece maravilloso esto. Por eso creo que debemos reforzar nuestra fe de decir, Señor, tú puedes hacer todas estas cosas y mucho más. Pues si Él puede cambiar un corazón tan duro como el de un extremista islámico, pues puede cambiar el corazón de cualquier persona. Entonces, hay algo que podemos cosechar de esta lección el día de hoy. El Señor vive y reina y es supremo su amor por nosotros, es suprema su compasión, es suprema su misericordia. Y no hay palabras para describir cómo Él toma la iniciativa y se le está presentando a diferentes personas en diferentes lugares del mundo. Y aun si que haya cristianos predicándole, Él se presenta todavía porque Él sigue siendo Dios y lo va a hacer por la eternidad. Pero gloriosa es la oportunidad que nosotros tenemos de presentar al Señor y de dar testimonio de lo que ha hecho por nosotros. Así como este hombre le dio testimonio a los judíos y ellos se endurecieron totalmente, pues hoy tenemos la misma oportunidad de glorificar a Dios y dar gracias por sus maravillas. ¿Sí, Francis, querías decir algo? Tú y yo comentamos ayer el hecho de que nosotros
Digo, a diferencia de mucha gente que murió y que no pudo tener la Biblia y que era castigado y perseguido y todo, nosotros tenemos la Biblia y tenemos la Biblia en nuestra mano, al alcance, ¿no? Entonces, la verdad es que en ese sentido, pues sí, tenemos que ser mucho más cercanos a Dios a través de la palabra. Y honestamente, sí, es una maravilla pensar que la Biblia no tienes que esconderla o que no te van a perseguir por tenerla. Bendito sea Dios, Linda. Así es ahora y esperemos que así se mantenga, pero también es nuestra oportunidad gloriosa de si verdaderamente creemos en Cristo, pues levantarnos y tratar de ayudar, de llevar a otros a Cristo, porque es la salvación, es la salvación eterna, ¿no? Y también no debemos ignorar que todos los que andamos en Cristo seremos perseguidos, el Señor lo dijo. Pero bueno, si nosotros gozamos de paz en este momento y la oportunidad, pues aprovechémosla, porque eso representa posiblemente la salvación para nuestra gente más allegada, y no deseamos compartir religión, deseamos compartir a Cristo, deseamos ser fieles al Señor, ¿no? Y con nuestras propias palabras, ni siquiera necesitamos ser tan letrados, solamente con mostrar el testimonio de lo que Dios ha hecho para cambiarnos y simplemente decir, el Señor te ama, arrepiéntete, búscale de corazón y que Él haga su obra en ti, ¿no? Y eso glorificará a Dios, porque es lo que nos mandó a hacer. Y bueno, pues a veces sentimos que tenemos que ser sabios y muy letrados y muy conocedores de la palabra, pero en realidad ya lo vimos, ¿no? El Señor es el que hace la obra, no somos nosotros. Nos preparamos y buscamos el conocer las Escrituras porque es como un alimento para nuestra alma, ¿no? Y sí nos da más elementos para poder ayudar a otros, pero no necesita ser un sabio, ¿no? Yo me imagino a este hombre, después de levantar su lecho e ir por todos lados diciendo, el Señor Jesucristo me sanó, Él me sanó, gloria a Dios, ¿no? O sea, con eso es suficiente, no necesitas más. Entonces, gracias a Dios tenemos hoy un tiempo de paz aquí en México. Aprovechémoslo, seamos diligentes en la palabra que Dios nos está dando y mostremos esa misma compasión y ese mismo amor, sabiendo que hay otros que están sufriendo, de mucha falta de paz, hay mucha falta de quietud en el alma. Estamos corriendo todos por los bienes materiales, estamos corriendo por pagar la renta, y sabes, Dios, yo creo que de alguna manera nos lo ha dicho muchas veces, busca primero el reino de Dios y todas las cosas te serán añadidas. Es una promesa de Dios que la ha cumplido. Lo que pasa es que caemos muy fácil en el enredo del mundo y nos valga la redundancia, nos enredamos en nuestras necesidades cuando todo está cubierto por parte del Señor. Mira que si le mandó maná al pueblo de Dios estando en el desierto y les mandó de comer, les mandó agua, brotaba agua de la peña, es increíble, es impresionante, mejor dicho, lo que Dios puede hacer, no tiene límites, pero falta una fe pequeña que la hagamos crecer, porque nosotros somos los responsables de hacer crecer esa fe. Que también Dios la va a probar, sí, la va a probar con pruebas, valga la redundancia. Y las pruebas pues son situaciones difíciles que tendremos que afrontar. Por eso la palabra es tan importante conocerla, ¿no? Sobre todo palabras centrales, como las que hemos compartido. Yo sigo insistiendo, aprendamos la palabra, porque en el tiempo de la guerra, ahí es donde esa espada de la palabra es la que nos va a ayudar a contrarrestar el desánimo, a contrarrestar la opresión, la tristeza, ¿verdad? Porque hay cosas que nos van a hacer sentir tristes, ¿verdad? Hemos pasado ya por algunas, pero gracias a Dios hemos salido adelante, ¿no?
Y algo de lo que Dios nos llama en este tiempo es, aun cuando estemos en dificultades, adoremos a Dios, alabemos su nombre, cantemos alabanzas a su nombre, adoremos su majestad. Y Él se va a honrar con la fe que tenemos. Así que esa es la enseñanza del día de hoy. Bendecimos al Señor porque es su iniciativa. Es su iniciativa. De Él nació el deseo de salvarnos. Y es que a veces nosotros decimos, es que yo he estado buscando respuestas en mi vida y pues te hablan del Señor y cierras tus oídos y no quieres saber nada de Dios, pero te dicen de la metafísica y de que repitas frases positivas y esas sí las quieres comprar. Pero cuando el Señor dice, vengan a mí los que están trabajados y con carga, que yo les haré descansar, lo único que quiere es que nos postremos ahí a los pies de nuestra cama y digamos, Señor, te necesito, me urge tu presencia, me urge tu cuidado, me urge tu palabra, tráeme sanidad, tráeme lo que yo necesito, Señor. Ese es lo único que Dios quiere, un corazón sencillo, un corazón humillado, y Él va a hacer maravillas que te van a hacer brincar de gusto. Y yo me imagino a este hombre postrado y ahora ya puede andar y ya puede brincar de gusto de decir, Señor, gracias por la maravilla que hiciste conmigo. Ya no importa si estuve 38 años postrado, hoy estoy sano en el nombre del Señor. Bendito sea su nombre, ¿no? Ay, pues esto a mí me emociona mucho y pues quisiera cerrar con una oración de agradecimiento a Dios y que cada quien agradezca lo que venga a su mente, ¿no? Señor, te damos infinitas gracias porque hay cosas pequeñas donde tú nos has mostrado tu gloriosa manifestación, pero hay cosas también muy grandes que hemos pasado y que tú nos has mostrado también grandes maravillas. Señor, atesoramos esos momentos, Señor, que nos llenan de gloria para ti, porque tú mereces la gloria eterna, porque tú eres el Todopoderoso. Y en el nombre de Jesús, Padre, hoy te damos gracias por la iniciativa que tú has tenido de mostrarnos el camino hacia Jesús, el camino de la salvación, Señor. Has hecho tantas cosas a lo largo de los tiempos y manifestaste a tu Hijo en aquel tiempo, Señor. Y hoy, 2000 años y tantos después de todo eso, hoy podemos hablar del mismo Jesús porque es nuestro Salvador, Señor, y es tu Hijo amado en quien tú tienes complacencia. Gracias por tu Espíritu Santo que nos revela esta verdad y que sabemos en el interior de nuestro ser que es lo más sublime y lo más profundo a lo que podemos tener acceso en esta vida, Señor. Te damos gracias, te alabamos y que nuestro corazón, Señor, rebose de alegría por las cosas maravillosas que veremos, que nos entusiasmemos por los grandes milagros, la salvación de nuestra gente, Señor. Hemos a veces orado por personas que han cerrado sus oídos, pero tú eres el misericordioso y así como tuviste misericordia con este hombre en una prisión allí olvidado, Señor, por sus crímenes, allí tuviste misericordia por este hombre, tú la puedes tener también por cualquiera de las personas por las que hemos orado, por salvación, por sanidad, por salir de un problema de drogas, por salir de problemas de depresión. Señor, tú puedes con todo eso y con mucho más. En el nombre de Jesús, te alabamos por los milagros que vamos a ver y te alabamos por los que ya hemos visto. En el precioso nombre de Jesús, amén y amén. La gloria para ti, Señor. Amén. Si te parece útil este contenido, por favor compártelo, suscríbete y dale me gusta. Con esto ayudarás a más personas a ser transformadas por medio de la renovación de su entendimiento. Recuerda que tú puedes ayudar a salvar una vida, porque ahora sabes y crees que solo Cristo salva. Muchas gracias. Bien, amigos, eso fue todo por hoy. Desde Cancún, Mushaki. Hasta pronto.